Señor les bendiga. ¿Estamos felices? Bueno, gloria a Dios. Hoy es un nuevo día que el Señor nos regala y es motivo suficiente para estar alegre. Vamos a ir a la palabra de Dios, no sin antes tener un tiempo de oración, pedirle al Señor su dirección y su voz. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Señor, por permitirnos estar aquí. Señor, no nos cansamos de agradecer, Señor, el inmenso honor y privilegio que tú nos das de poder buscarte. Tu palabra lo declara, que te busquemos mientras pueda ser hallado. Y aquí estamos, Señor, para buscar tu voz. Delante de ti nos presentamos, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Queremos disponer el corazón, la mente y todo nuestro ser integralmente para recibir tu palabra. Háblanos. Permítenos, Señor, que la paz pueda llenar nuestras vidas y ser, Señor, el medio ambiente propicio para que tu palabra pueda ser sembrada, como ella misma lo dice. El fruto de justicia se siembra en paz. Pedimos, Señor, tu voz, tu guía, que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad y al salir de este lugar podamos, Señor, ser diferentes en pensamiento, en emociones, en entendimiento, y todo porque tu palabra, Señor, hace un cambio y una transformación en nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 1 en adelante. Marcos 2, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje muy seguramente ya muchos de ustedes, o todos nosotros más bien, lo hemos leído quizás por lo mínimo una vez en nuestra vida cristiana. Un pasaje que tiene tanta riqueza y tanta enseñanza, y quiero extraer solamente uno de los enfoques que podemos encontrar en esta porción de la Escritura. En primer lugar, quiero indicarle algunas cosas interesantes del contexto. Dice que Jesús entró en Capernaum otra vez. Capernaum era una ciudad costera, una ciudad que se convirtió, digamos, como en la base de operaciones de Jesús cuando inició su ministerio. Capernaum significa la aldea de Nahum. Nahum, que significa consolación. Por lo tanto, podemos entender que Capernaum significa aldea de consolación. Y ahí es donde Jesús
frecuentemente iba y pasaba unos días ahí. Ahora dice que se oyó que estaba en casa. Cuando hemos entendido lo que la Escritura dice, que significa o el valor que tiene la palabra casa, podemos darnos cuenta de la importancia de esta expresión. Cuando dice, y se oyó que estaba en casa. Porque en la Escritura la casa nos representa a usted y a mí. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 4, versículo 6. Perdón, Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Fíjese lo que dice. Pero Cristo como hijo sobre su casa. El relato decía que ¿dónde estaba Jesús? En la casa. Y dice, ¿la cual casa somos? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces la Escritura dice que casa somos usted y yo. Que Dios está buscando una casa que usted y yo le podamos levantar. Vámonos a Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de qué? De mi reposo. Entonces, acá nos está diciendo el Señor que Él quiere levantar una casa, o que le levantemos más bien una casa. Pero la casa que el Señor quiere que le levantemos no son paredes, ladrillos. La casa que Dios quiere que le levantemos somos usted y yo, que nos levantemos nosotros como una casa para Él. Y Él está preguntando, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Muy importante esta palabra, porque las casas no se hacen de la noche a la mañana. No es que yo pensé hoy quiero una casa nueva y al día siguiente ya la casa está construida. Cuando habla de edificar, habla de un proceso que no solamente conlleva tiempo, sino que conlleva también esfuerzo. Y los que de alguna manera interactúan en este proceso de edificación en algunos ámbitos, pues pueden dar fe de que es un trabajo que requiere esfuerzo. Y entonces el Señor pregunta, ¿dónde está esa casa? Y aquí en el relato nos dice que Jesús estaba en casa. E inmediatamente, versículo 2, regresando a Marcos 2, Marcos 2:2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni siquiera a la puerta. Es decir, la casa, y esto ya es el sentido literal, el lugar físico donde estaba Jesús, estaba lleno de personas que venían ¿a qué? A escucharlo. Porque fíjese que el versículo 2, la parte final dice, y les predicaba la palabra. Entonces todos los que venían a la casa venían por una razón: querían oír a Jesús, lo cual es algo muy bueno. Pero sigamos leyendo. Versículo 3. Entonces, muy importante que cuando en la Escritura encontremos esta palabra entonces, lo que está queriendo decir es que va a insertar en medio de todo el contexto que está relatando algo que debe ser muy importante. Esa palabra entonces resalta lo que sigue. Y entonces dice acá, valga la redundancia, entonces vinieron a Él. ¿Quiénes? Unos. Notemos muy importante esto. La casa estaba llena, pero en medio de que la casa estaba llena, dice la Escritura, vinieron a Él unos, no todos.
Ahora, esto es muy importante entenderlo a la luz de lo que dice en el capítulo 3, versículos 13 y 14. O mejor, versículo 13. Marcos 3:13. Porque Marcos 3:13, para que usted lo tenga en cuenta, del versículo 13 al versículo 15, esos 3 versos, nos hablan de 7 pasos que debe dar un discípulo. 7 pasos que debe dar uno que se quiere convertir en discípulo. Y aquí en el versículo 1 nos da los 3 primeros. Fijémonos muy bien, dice, después subió ¿a dónde? Al monte. Lo cual indica el crecimiento o el deseo de una persona de querer crecer espiritualmente, subir al monte. Segundo, dice, llamó así a los que él quiso. Hay una elección, hay un llamado que el Señor está haciendo. El mismo llamado que leíamos en Isaías 66:1. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Por cierto, ¿cómo edificamos? Yo no he visto que se edifique de arriba hacia abajo, siempre se edifica de abajo hacia arriba. Entonces, está diciendo acá que subió al monte, después llamó hacia los que él quiso, y fíjese la tercera etapa, vinieron a él. Y en ese venir a él habla de un acto de la voluntad individual de cada persona de querer venir a Jesús, con el deseo de escuchar su voz, pero con el deseo también de construir en su vida una casa para él. Ahora regresémonos al 2. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico, que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Muy importante esto. ¿Cuántos entonces estaban? Habían muchos en la casa, pero de en medio de toda esa escena, la escritura nos quiere resaltar algo. Unos vinieron. Y dice que esos unos eran 4. 4 en la escritura que representa orden. Y ahorita vamos a entender por qué 4. Pero esos 4 no venían solos, venían con un quinto, que era paralítico. Tenga eso muy en cuenta porque ahorita vamos a entenderlo muy bien. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo. Pregúntese, ¿a dónde está el techo? ¿Arriba o abajo? ¿Qué dice Marcos 3:13? Subió al monte. ¿Qué hicieron estos unos? Subieron. O sea, no se quedaron al nivel de los muchos que habían en la casa, sino que esos unos, y por eso habla de unos, o en otros textos vamos a encontrar algunos, porque está extrayendo de entre la multitud a unos pocos. Miremos por ejemplo Mateo capítulo 5 versículo 1. Mateo capítulo 5 versículo 1. Mire lo que dice: viendo a la multitud, está hablando Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Cómo comienza el verso? El verso comienza con una multitud. ¿Y cómo termina? Solo con los discípulos. Solo los discípulos estuvieron dispuestos a subir al monte con Jesús. No todos subieron, no toda la multitud subió al monte.
Y estamos hablando que capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo nos está hablando del famoso sermón del monte, o lo que implica las bienaventuranzas y otras enseñanzas que Jesús enseñó ahí. Que al principio pudiéramos pensar era para toda una multitud. De hecho, en las películas en Semana Santa, que ya ni siquiera las muestran, pero cuando las mostraban, veíamos en esa escena la multitud en la montaña. Pero fijémonos cómo dice la escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él solamente los discípulos, no toda la multitud. Porque la multitud va a querer escuchar hasta un momento, pero no todos de la multitud, o de entre la multitud solo algunos más bien van a querer pagar el precio. Ahora regresémonos otra vez a Marcos 2. Entonces, como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yacía es una palabra muy fuerte que básicamente se usa para indicar cuando una persona ya está a punto de morirse. Cuando se dice esta persona está, no se dice está, se dice yace en el lecho de muerte. Entonces esta palabra yacía es una palabra muy fuerte. Ahora habla de un paralítico que yacía en un lecho, el cual 4 fueron a cargarlo, lo levantaron, mire muy bien, lo llevaron a un nivel para poder encontrarse con Jesús. Sigamos. Mire lo que dice el 5. Al ver Jesús la fe de ¿quiénes? Ojo, de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 4, no del paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿a quién le habló? Al paralítico. ¿Y qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Preguntémonos por un momento, si no se lo ha preguntado, ¿por qué Jesús respondió así? ¿Cuál era la necesidad del paralítico realmente? Caminar. Esa era su necesidad. ¿Por qué Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Bueno, vamos a mirar primero, le dijo, hijo. Y cuando entendemos que hijo habla de una elección que Dios hizo y de un derecho que Dios nos dio, pero que posteriormente, dependiendo de nosotros, ese derecho lo podemos tomar o lo podemos simplemente rechazar. Miremos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Leamos desde el 11 y 12. Mire lo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren lo que termina diciendo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, entendamos bien esa frase, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya eran hijos? Tenían un derecho. Potestad habla de un derecho adquirido. Pero un derecho que se adquirió, ¿por qué? Por causa de recibirlo y de creer en él. Entonces eso ya nos da un derecho, nos da una legalidad, pero no quiere decir que todavía seamos hijos. Porque la escritura nos habla muy claramente de que un hijo es aquel
que anda en el Espíritu. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces miremos que no es suficiente solo con recibirlo y creer en Él. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu para efectivamente convertirnos en hijos de Dios. Pero regresándonos al primer concepto, en Juan nos habla de un derecho legal. Y fijémonos que en Marcos 2 Jesús le está hablando a este paralítico y le está diciendo, hijo. ¿Por qué le está diciendo hijo? Porque este paralítico tenía el derecho legal, pero todavía no se había convertido efectivamente en un hijo. ¿Por qué? Porque estaba paralítico. ¿Qué es una parálisis? Una parálisis es un impedimento que me impide, valga la redundancia, levantarme. En lo espiritual, el paralítico estaba impedido por sus pecados para levantarse, para poder caminar hacia el Cristo. Y necesitó de ayuda de 4 que lo llevaran frente a Jesús, que lo ayudaran a subir al monte o a tener esa elevación para poderse encontrar con Jesús y encontrar en Jesús esa sanidad espiritual. Por eso Jesús le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque hemos hablado de todo este pasaje y quizás no han encontrado ustedes todavía la relación con el título del mensaje de hoy. ¿Por qué hemos llamado al mensaje de hoy incrédulo? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros tantas veces, aún siendo cristianos, somos incrédulos. Miramos cómo acá en esta escena Jesús se sorprendió. Jesús le llamó la atención la fe de 4 que traían a uno que estaba impedido espiritualmente, pero que estos 4 con su fe lo levantaron hasta presentárselo a Jesús. Uno que posiblemente todavía tenía incredulidad. Pero más allá de eso, miremos lo que sigue a continuación, verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Ojo, escribas, conocían muy bien la escritura. Los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, es decir, él logró discernir lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Mire, esta escena de estos hombres que conociendo la escritura cavilaban es una escena que se repite una y otra y otra y otra vez en muchos lugares. Porque muchas personas acuden a las congregaciones y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente soy un creyente o soy un incrédulo? Porque hemos simplemente categorizado el término incrédulo para referirnos a aquellos que no vienen a la iglesia. Pero eso no significa que sea un incrédulo. Alguien que no vaya a una congregación no significa que sea un incrédulo necesariamente. Como tampoco significa que alguien que asiste a una congregación todos los días o todas las actividades sea un creyente. Preguntémonos por un momento en lo siguiente.
¿Cuántas veces queremos hacer algo, un trabajo, un proyecto, a propósito de que estamos empezando año y nos ponemos metas, sueños, y queremos empezarlo, pero no lo hemos empezado, y hay ciertas palabras que nos pueden dar la indicación de que hay incredulidad? Por ejemplo, cuando usamos la palabra pero. No, este año sí voy a hacer, pero. Otra palabra que nos puede indicar si quizás hay incredulidad en nosotros, la palabra será. ¿Será que sí voy a tal cosa? Cuando estamos poniendo en duda algo, aunque nosotros mismos queremos hacer, no lo vamos a hacer. ¿Será que yo sí soy capaz de esto? ¿Será que sí puedo lograr aquello? Ay, yo quiero hacer esto, pero. Y ese pero le está abriendo una puerta muy grande a la incredulidad. Miremos, ahorita regresando a este capítulo 2, miremos en el capítulo 6 de Marcos, otra escena. Una escena en cierto sentido similar. Dice el verso 1, Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban. ¿Cuánta gente había en la casa? ¿Cuántos habían en la sinagoga? Muchos. ¿Qué hacía Jesús en la casa? Predicaba. ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga? Predicaba o enseñaba. Y decía: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Mire, estos que escucharon a Jesús en la sinagoga no solamente se dieron cuenta de la sabiduría de Jesús, sino que también fueron testigos de milagros que fueron hechos por las manos de Jesús. 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Y en dónde más? Y en su casa. Y miren en donde me quiero enfocar, los dos últimos versos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Sanidades de las cuales fueron testigos los muchos, porque antes vimos que decían que somos testigos o hemos visto los milagros que por sus manos fueron hechos. Y fijémonos en el 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Todos esos que estaban en la sinagoga. ¿Quién va a la sinagoga? Se supone que quien va a la sinagoga es alguien que quiere buscar a Dios, ¿o no? Se supone que quien viene a la iglesia es alguien que quiere buscar a Dios. Y ahí dentro de la iglesia, ahí dentro de la sinagoga encontró incredulidad. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ya no enseñó en la sinagoga, porque lo que había en la sinagoga era incredulidad. Ahora, miremos algo muy interesante en esto. Cuando hay incredulidad, la incredulidad inhibe
el poder de Dios para operar en un lugar. Y usted podrá decir, pero Dios no es poderoso. Claro que Dios es todopoderoso. Pero donde hay incredulidad, Él no va a obrar. Ay, es que Él no puede obrar. No es porque no pueda, porque no quiere. Donde hay incredulidad, Dios no obra. Entonces, esto unido a lo que le dije hace un rato de ejemplos, nos tiene que llevar a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántas veces proyectos en mi vida no he podido llevar a cabo? No porque Dios no me quiera bendecir, sino porque yo he detenido el poder de Dios en mí. Por mi forma de pensar o por mi forma de hablar. Ahora, si yo lo hablo, es porque está en ¿dónde? En el corazón. Entonces debemos prestarle atención a la forma en la que hablamos. No solamente para nosotros mismos, sino en la forma en la que hablamos con los demás, porque podemos, y esto es otro cuadro ejemplo, en donde puede venir una persona entusiasmadísima a contarnos un proyecto, un sueño o algo que le está pasando, y nosotros, mejor dicho, la agarramos de allá arriba y la tiramos al piso con nuestra forma de hablar. Eso es incredulidad. Y el Señor Jesús dice acá, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y prefirió irse. A ver, pregúntese usted mismo, ¿le gusta hablar con alguien que no le cree? ¿Y por qué cree que Dios sí? Si a usted no le gusta hablar con una persona que usted sabe que no le cree nada de lo que usted dice, Dios no es distinto. Dios no va a querer hablar, ni mucho menos actuar en favor de una persona que no le cree. Y eso puede sonar muy fuerte, pero es real. Entonces, por eso debemos reflexionar cuántas veces proyectos, sueños o propósitos que yo me hice no los pude llevar a cabo, no porque Dios no podía bendecirme, no porque Dios no iba a hacer algo, sino porque yo mismo limité a Dios, detuve a Dios con mi forma de hablar o con mi forma de pensar. Porque muchas veces tenemos pensamientos demasiado pesimistas. Una frase muy coloquial en muchos lugares latinos es la frase que dice: de eso tan bueno no dan tanto. Porque siempre queremos desconfiar. Y entonces desarrollamos en nosotros una cultura de la desconfianza. Desconfiamos en todos y en todo. Una forma en que detectamos cuando alguien es un poquito desconfiado, fíjese en las personas que desde que entran en su casa están cerrando todas las puertas. Porque hay desconfianza, no hay seguridad. Y no le estoy diciendo que sea descuidado, pero hay ciertos hábitos, ciertas cosas que nosotros hacemos que están reflejando una incredulidad que hay dentro de nosotros. Incredulidad que se manifiesta en diferentes ámbitos o en diferentes formas. Mire, la incredulidad no es algo solamente para esos que pensamos que no van a una iglesia. La incredulidad puede estar en aquellos que están dentro de la iglesia. Es más, la incredulidad puede estar en aquellos que ejercen un ministerio dentro de la iglesia. Y muchas veces los que ejercemos una labor dentro de la iglesia podemos tener la tendencia de hablar de forma incrédula. Estamos hablando, estamos proyectando como ministerio, como iglesia, y esto es un ejemplo, por supuesto. Vamos a hacer esto, ¿y por qué no hacemos esto? Y siempre se escuchan las voces de algunos: no, pero esto, no, pero lo otro. Siempre hay un pero.
Cuando se supone que si estamos buscando la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí no hay pero que valga. O sea, si yo estoy buscando la voz de Dios, si yo me estoy dejando guiar por Dios en todo lo que Él quiere que yo haga, entonces si Dios me dice, ve allí y yo te voy a dar esto, pues yo voy porque Él me lo va a dar. Pero si yo estoy caminando no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad mía, ahí sí quién sabe. Pero si yo estoy buscando la voluntad de Dios, yo tengo la certeza y la seguridad en Dios de que las cosas van a salir tal y como Él me dijo. Porque muchas veces también hacia el otro lado usamos a Dios para querer justificar proyectos personales. Algo que yo quise. Y no es, yo siento de Dios que sí es. Cuidado con eso. No podemos justificar nuestras acciones diciendo yo sentí de Dios. No, hay que buscar la voluntad de Dios. Hay que buscar la voz de Dios, la certeza de que es Dios el que me está guiando a hacer algo. Habrán cosas en donde necesite incluso buscar un consejo, y en el consejo Dios también va a ratificar lo que Él quiere hacer en mi vida, pero siempre partiendo del deseo de yo buscar la voluntad de Dios. Miremos más adelante, Marcos capítulo 9. Ya vamos a ir a redondear el mensaje. Marcos capítulo 9. Voy a leer desde versículo 19 hasta el 24. Y respondiendo él les dijo, hablando Jesús, oh generación incrédula. ¿Cómo les dijo? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Muy importante esto. ¿Ten misericordia de quiénes? De nosotros. ¿Quién era el que tenía el espíritu? El muchacho. ¿Quién está hablando? El papá. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pensemos por un momento en esta escena. Jesús está en el monte en la transfiguración con 3 de sus discípulos más cercanos. Los otros discípulos quedaron en la parte de abajo y vino una multitud y entre ellos un hombre con su hijo endemoniado. Por favor, señores, ayuden a mi hijo que miren, está atormentado por un espíritu. Y claro, los discípulos, este es el momento. Ahora sí vamos a brillar. Vamos a demostrarle a esta gente todo el poder que tenemos. Y empezaron a orar y oraban. Y yo me imagino, les gritaban al espíritu y sal fuera en el nombre de Jesús. No pasó nada. Pero miremos que en el versículo 16, cuando Jesús bajó, les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Por lo que esto nos abre un panorama de pensar de que mientras que ellos estaban ahí orando por el muchacho, los que estaban alrededor los miraban y al ver que no sucedía nada, uy, qué pena. Y es que discípulos de Jesús y no pueden sacar un pobre demonio. Y empezaron a quizás a escuchar un montón de voces
pesimistas, de duda, de incredulidad, al punto que los contagiaron. Porque sabe una cosa, la incredulidad se contagia. Hoy la conocemos como pesimismo, pero es lo mismo, incredulidad. ¿Qué es el pesimismo? El pesimismo básicamente es no creer que algo bueno puede suceder. Es incredulidad. Y eso se contagia. Y a veces se contagia sin darnos cuenta. Porque estamos compartiendo con una persona que es pesimista y escuchamos siempre el lenguaje pesimista, y de un momento a otro ya empezamos nosotros a tener ese lenguaje pesimista. Se nos contagió la incredulidad. Y entonces estos discípulos escuchaban que estos gritaban por acá: no van a poder, no van a poder, mejor váyanse, no van a poder. ¿Y qué pensaron? Ay, no vamos a poder. Y no pudieron. Y entonces viene Jesús y mire que esto es una increpación muy fuerte. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No se está refiriendo al soportar a la persona, soportar la incredulidad que hay en la persona. Por eso comienza diciendo generación incrédula. Ahora viene el hombre, el papá del muchacho, habla con Jesús y le dice: ten misericordia de nosotros, de él y de mí. De él, pues por supuesto por la situación, y de mí porque yo quisiera creer, pero es bien difícil. Yo quiero creer que mi hijo va a estar sano, pero yo lo veo todos los días sufrir. Yo quería creer que él iba a sanar hoy, pero vi que tus discípulos no pudieron. Y entonces le dice Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y miremos que la respuesta de este hombre fue: creo. Pero paralelamente dice: ayuda a mi incredulidad. Porque hay una lucha entre el creer y el no creer. Todos la tenemos. Ninguno de nosotros está exento de luchar contra eso. Porque qué fácil es creer cuando le pedimos algo al Señor y vemos que Dios lo responde, ¿cierto? Y wow, Señor, qué bendición el milagro que hiciste en mi vida, trajiste la respuesta que esperaba. Una semana más tarde ya estamos dudando de que Dios pueda hacer otra cosa. Es una lucha permanente. Ahora vámonos al 16. Marcos 16, verso 14. 16:14. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya estaba a punto de ascender a los cielos. Y fíjense, versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Los discípulos estaban meditando en la palabra. Y mire lo que pasó. Y les reprochó, ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón. ¿A quiénes le reprochó? A los discípulos, los que se iban a convertir en los apóstoles. Lo cual nos puede dejar ver que la incredulidad puede permear cualquier nivel. Ay, es que yo ya soy líder en la iglesia, a mí esto ya no me toca. Cuidado. Ay, es que yo ya llevo 20 años de cristiano, a mí ya no me toca. Cuidado. Les reprochó a ellos incredulidad. Y aún comparó o igualó la incredulidad con la dureza de corazón.
Y cuando hay un corazón duro, ya la palabra viene y rebota, porque ya no tiene un efecto. Dureza de corazón que tenían los escribas y los fariseos, que aunque conocían la ley, esa ley no permeaba su corazón. Lo cual nos deja entender lo siguiente: no es la información la que nos transforma, es el conocimiento el que nos transforma. Y puede parecer dos cosas iguales, pero no son iguales, son distintas. ¿Cuánta información recibimos todos los días? Muchísima. ¿Cuánta de ellas usamos para aplicarla a nuestra vida? Quizás un porcentaje muy pequeño. Ese porcentaje de información que aplicamos a nuestra vida se ha convertido en un conocimiento, lo demás se perdió. Entonces no venimos a la iglesia a absorber conocimiento, venimos a la iglesia a recibir un conocimiento a través de la enseñanza de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no solamente viene la palabra, la entiendo en mi mente, sino que también la bajo a mi corazón para que se traduzca en mis acciones. Ese es el verdadero conocimiento, el verdadero entendimiento. Entonces miremos cómo en estos pasajes por los que los he llevado, podemos ver la incredulidad como una situación que le puede acontecer a cualquiera. En una de ellos veíamos cómo la incredulidad se puede contagiar. Y tengamos cuidado con eso, dentro y fuera de la congregación. Prestémosle atención a las palabras que vienen de otros. Y nosotros mismos escuchémonos hablar. Porque a veces sin querer, o sea, no conscientes de ello, de nuestra boca salen palabras de incredulidad. Y aún podemos orar, y orar muy bonito, pero con incredulidad no va a suceder nada. Y vuelvo y repito, es una lucha que todos tenemos, pero que podemos ganar. Ahora, regresándonos a Marcos 2, y ya está la parte final, en el versículo 3 nos está diciendo de que 4 hombres venían con un paralítico, es decir, con un quinto. 4 le dije que representa un orden. ¿Y de qué está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando de fe. Porque cuando miramos todo lo que se desarrolla acá, una de las cosas que nos enfoca este verso es que Jesús vio la fe de ellos. Y en el contraste están escribas que cavilaban, es decir, que dudaban en su corazón de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, este pasaje nos está hablando de fe. Le dije que el 4 representa un orden. Cuando Dios nos quiere enseñar un orden, siempre lo hace en 4 etapas o en 4 partes. Ahora quiero mostrarles un esquema que quizá ya lo hemos mencionado para que podamos ver esto. El esquema de la fe. Entonces, cuando vamos a Romanos, y quiero que me acompañe ahí, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice la escritura que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un verso que debemos entender a la inversa, porque ¿qué es primero? ¿La fe o la palabra de Dios? La palabra. Entonces por eso hacemos este esquema en donde Romanos 10, 17 nos da 3 de los 4 elementos que necesitamos para este orden. Primero de ellos, la palabra de Dios, como lo dice el verso. Primero viene la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo en la casa? Predicando o enseñando la palabra de Dios. Después de que se está hablando la palabra de Dios, ¿qué viene? Alguien que está oyendo. Viene el oír. Y vemos en el pasaje que habían gente que estaba oyendo. Y según el mismo verso nos dice que finalmente viene la fe, que es como el resultado. Sin embargo, nos hace falta un elemento que lo encontramos en Mateo 15:10. Vámonos a ese verso de Mateo 15:10, por favor. Miren lo que dice: y llamando así ¿a quién?
¿Cuántos habían en la casa? Muchos. ¿Y qué le dice a la multitud? Oíd y entended. Porque oír sin entender no funciona. Está la mamá en la cocina y le dice: Pepito, ve a abrir la puerta. Y Pepito está en su cuarto jugando PlayStation, tiene audífonos, medio oyó que alguien gritaba por allá, pero no entendió nada. ¿Va a ir a abrir la puerta? Y dice la mamá más fuerte: Pepito, vaya a abrir la puerta. ¿Quién está hablando? Se quita los audífonos. Ma, me estás hablando. Que vaya a abrir la puerta. Ah, ok. Ya no solamente oyó, sino que entendió. Y al entender, entonces vas a accionar. Pero si solamente oigo por ahí algo, pero no lo entiendo, pues ¿cuántas veces nos pasa? Pues nos pasa muchas veces, casi todos los días, sobre todo en esta dualidad cultural y de idioma, en donde vamos a un lugar y todavía los que no tenemos esa habilidad fluida del inglés, entonces vamos a un lugar, pedimos algo y la persona nos dice bla, 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 mil cosas y no entendí. Escuché que me dijo algo, pero no entendí. Y de pronto la persona está ahí esperando que uno haga algo, pero no entendí. ¿Le pasa o no le ha pasado? Entonces miren lo importante del entender, elemento que nos completa el orden. Entonces primero viene la palabra de Dios, luego oímos, entendemos, para que entonces aparezca en nosotros la fe. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Que si no hay el elemento del entendimiento, no hay fe. Podemos oír mucha palabra, pero no va a venir la fe. Entonces me voy a convertir finalmente en un incrédulo, que es este otro esquema. Si no hay un entendimiento, el resultado es incredulidad. Jesús estaba en la casa, muchos estaban en la casa, él estaba enseñando la palabra, pero no entendieron lo que él estaba diciendo. Por esa razón se llenó su corazón de incredulidad, por esa razón cavilaban en sus corazones. Miremos este pasaje de Hebreos capítulo 3 versículo 12. Miremos detenidamente este pasaje, este verso. Dice: mirad hermanos, mirad, ojos, tiene relación con el conocimiento. Había un conocimiento en aquellos a los que se les está dirigiendo este mensaje. Número 2, eran hermanos, y según la escritura un hermano es aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces le está hablando a gente con conocimiento y que está haciendo, o por lo menos procurando hacer, la voluntad del Padre. Dice: mirad hermanos, que no haya, lo cual nos está diciendo, tenemos que hacer un autoexamen y buscar dentro de nosotros que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque ¿qué es lo que hace la incredulidad? Finalmente nos aparta de Dios. Dios no quiere estar donde hay incredulidad. Por eso leíamos en 6:6 de Marcos que se asombró de la incredulidad de ellos y Jesús prefirió irse a enseñar a otro lado. Porque como les dije, a nadie le gusta hablarle a personas que no le creen. Imagine usted hablándole a alguien bien entusiasmado y usted le ve la cara. Usted como que se pasma, como que ¿este qué? No te está creyendo nada, o se está burlando de ti. No vas a querer seguirle hablando. Piense en lo que Dios está viendo en nosotros. ¿Será que está viendo un corazón creyente o un corazón incrédulo?
en todas las áreas. Mire, empezando por su propia vida, por sus propios proyectos y sueños. Y ni qué decir por cosas que podemos hacer espiritualmente o dentro de una congregación. Luchamos con eso. Nos damos cuenta de eso. A los que llamamos hermanos, a los que llamamos líderes, muchas veces escuchamos de ellos palabras de incredulidad. Y a veces pareciera como que, ¿será que tiene razón? Porque uno como que también a veces le pega eso. Por eso dice la Escritura: mirad, hermanos, escudriñémonos, si quizás puede estar en nosotros un corazón malo de incredulidad que nos esté apartando de Dios. Emprendemos un proyecto y al primer tropiezo ya pensamos que eso no es. Miren, entendamos esto. Dios es milagroso, por supuesto que sí. Dios puede hacer cosas extraordinarias que se salen de nuestra razón, sí. Pero Dios estableció órdenes en todo el universo. Y por eso dice, por ejemplo, la Escritura: el que no trabaja, que no coma. Y muchas veces uno escucha de personas que se ofenden porque otros están prosperando, porque están creciendo en su trabajo, porque hicieron un negocio, emprendieron algo y les fue bien. Y se ofenden, se sienten, esta persona debe estar haciendo algo raro. Algo bueno no está haciendo, algo raro está haciendo. Porque mire, ya compró carro nuevo, mire, ya cambió de casa, mire cómo se viste. Raro eso, porque nos ofende que otros prosperen. Pero si esa persona viniera y dijera: hermanos, yo estaba arruinado, yo estaba perdido, yo no tenía nada, estaba perdiendo mi casa, no tenía carros, y milagrosamente me apareció $1 millón en la cuenta, gloria a Dios, todo el mundo empieza a gritar. Y entonces la bendición de Dios es que le apareciera milagrosamente un dinero, pero la bendición no es que una persona se esfuerce a trabajar y a ganar un recurso para poder crecer. Eso es contradictorio. Dios nos puede dar ideas para desarrollar emprendimientos, proyectos, no solamente a nivel de empleo, sino a nivel familiar, a nivel personal. ¿Y quién dijo que eso es malo? El enemigo nos dijo que eso era malo. Y no estoy hablando aquí de la teoría de la prosperidad, ni mucho menos, pero le estoy poniendo estas dos escenas porque muchas veces limitamos a Dios en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces vemos mal a uno que se esfuerza trabajando duro toda la semana y que le va bien y que sabe administrar sus recursos y que lo sabe usar correctamente, y nos da rabia porque él sí, yo no. Y Dios, ¿y por qué a mí no me bendices? No, a ti sí te ha bendecido, pero has sido cabezadura y no has logrado hacer las cosas bien. Señor, mi familia, ¿por qué está así? Porque no te has puesto las pilas a poner orden en cosas en tu familia. Y estás siempre esperando que se te aparezca el ángel a hacerte el milagrito. No, Dios tiene un orden. Pero debemos aprender a creer cómo Dios obra en nuestras vidas. No siempre pensemos en lo sobrenatural, en el sentido de que se me aparezca algo, de que suceda algo que no es algo que yo pueda darle un seguimiento. Dios actúa a través de lo natural también. Porque si no, entonces ¿para qué creó el cielo y la tierra? ¿Para qué creó el mar? ¿Para qué creó los animales? ¿Para qué creó todo eso? Si no sirve de nada. Dios creó todo eso para que nos sirva a nosotros, para que nosotros busquemos en Dios un consejo de cómo poder hacer las cosas bien en esta tierra.
de que entendamos que el dinero es un mecanismo, el dinero es una herramienta, el dinero no lo es todo para nosotros, pero es algo que necesitamos para esta tierra, y el Señor nos da fuerza, nos da habilidad, nos da salud, nos da inteligencia para que desarrollemos diferentes cosas. No estemos esperando siempre el milagro, porque ya tú y yo somos un milagro. El que estemos hoy de pie es un milagro. El que aunque sea tengamos hoy $5 en el bolsillo es un milagro, porque otros no tienen nada. Entonces muchas veces limitamos a Dios con nuestra incredulidad, y la incredulidad se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es limitando a Dios a que actúe solamente como yo quiero, y siempre estamos esperando lo extraordinario. Y está diciendo aquí la Escritura que debemos examinarnos. Ahora termino con este verso. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Mire lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Mire, este verso nos está indicando dos cosas. Primero, que la incredulidad no solamente es algo que decimos, sino que es un espíritu que opera en personas. Dos, nos está diciendo cuál es la operación del espíritu de incredulidad, y es cegar el entendimiento, es decir, no permitirnos que entendamos. Podemos oír palabra, pero no la entendemos, y al no entenderla no desarrollamos fe. Esa es la operación de ese espíritu de incredulidad. Y ahora sí, Juan 20:27, y nos ponemos de pie, por favor. Juan 20:27. Dice Jesús: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿No seas qué? Sino creyente. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que creamos. Pero para creer necesitamos estos 4 elementos, o este orden: la palabra, un oído dispuesto a escuchar, desarrollar entendimiento, para que entonces venga la fe. Cada vez que no hay entendimiento, hay un campo fértil para desarrollar incredulidad. Ahora vemos en el pasaje de Marcos 2 que estos 4 hombres levantaron a uno, le ayudaron, con la fe de ellos le ayudaron a uno, para que pudiera también tener la fe suficiente para recibir el milagro de Dios. Así como la incredulidad se contagia, la fe también. Y usted y yo debemos ser, entiéndame o permítame decirlo así, agentes contagiantes de fe. En vez de contagiarle a otros cosas malas, contagiémosle a otros cosas buenas. Si escuchamos a alguien que está hablando con pesimismo o incredulidad, inyectémosle nosotros fe. No lo critiquemos, no lo condenemos, no le digamos: no, hermano, estás mal. Inyectémosle fe y contrarrestemos
la obra o la operación del espíritu de incredulidad. Porque Jesús quiere que seamos creyentes y no incrédulos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por esta enseñanza que hoy nos das. Una palabra que viene para confrontarnos con el deseo que tú tienes de que nosotros podamos crecer y desarrollar fe. Señor, hoy te pedimos que mires a lo más profundo y como el salmista lo declaró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examina nuestros corazones hoy, no solamente de los que estamos aquí presentes, sino de cada persona que a través del internet ha estado y está conectada con nosotros en este momento. Escudriña el corazón y haznos conscientes si hay de alguna forma en nosotros incredulidad. Si hoy podemos identificar palabras o expresiones que tenemos que manifiestan que posiblemente en lo más profundo de nuestro ser hay incredulidad. Y aunque sabemos que es una lucha que todos tenemos, Señor, tú quieres que hoy nos levantemos como hombres y mujeres de fe, no con incredulidad. Porque tú no te quieres ir, tú quieres quedarte aquí en donde hemos determinado levantar una casa para ti. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantenernos como una casa que te cree. Que aunque vengan los desafíos y las situaciones de la vida a querernos desmotivar o desanimar o a querernos mostrar una realidad contraria u opuesta, Señor, nosotros nos mantenemos firmes creyendo que aquel que lo prometió lo hará. Creyendo que tú eres todopoderoso, creyendo que tú eres el que guía nuestros pasos, creyendo que tú eres el que nos sostienes con tu mano derecha. Eres el que nos dices: no temas, yo te ayudo. El enemigo viene contra nosotros con pensamientos, con dardos a nuestra mente para hacernos dudar, para lograr que nuestro entendimiento quede inactivo, Señor. Y al quedar inactivo no podemos desarrollar fe. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran sobre este lugar y que todos tus ejércitos sean enviados a esta casa, Padre, para que haga esta obra, esta operación en cada uno de nosotros, mi Dios, y arranque y se lleve de nosotros toda incredulidad en el nombre de Jesús. Arráncala de nosotros, Señor. Obra, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús más, Señor. Que cada corazón sea sanado. Si hay heridas que han provocado incredulidad, sana esas heridas. Si hay decepciones en el corazón que han provocado incredulidad, Señor, sana esas decepciones. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay sucesos que han acontecido en algunas personas, Señor, que los han llevado a no creer que tú eres poderoso o a no creer que tú puedes hacer algo en ellos. Un pensamiento que hoy viene para hacerte sentir que no mereces nada de Dios. Señor, yo te pido que quites eso ahora mismo. Que arranques de la mente y del corazón ese pensamiento de que no valemos nada, de que Dios no me va a escuchar a mí.
Llévate todo eso ahora, Señor. Arranca toda culpa. Y así como le dijiste al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ayúdanos a entender que no solamente tú nos perdonas, sino que aún nosotros mismos tenemos que perdonarnos por todo lo que hemos hecho, para que haya una verdadera sanidad en nuestro corazón. Que el pasado quede verdaderamente atrás, sepultado, y que nuestra mirada esté puesta hacia adelante, al futuro que tú has preparado para nosotros. Que caminemos con esperanza, creyendo en el invisible, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. De que al entregarte nuestra vida y nuestro corazón, Señor, tú eres el que nos guía a puerto seguro. Completa esta obra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Inunda el corazón con tu paz, y que sea esa la señal de la obra que tú haces hoy. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que nos lleva a la vida. Gracias, Señor. Sella toda esta enseñanza en nuestro espíritu, Dios, y que podamos, Señor, aplicarla en nuestro día a día. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dele ese